Hasta este punto hemos estudiado sistemas con movimiento armónico simple, en los que despreciamos las fuerzas de fricción o de amortiguamiento, lo cual es un sistema bastante idealizado. Ahora vamos a ir un paso más adelante hacia la realidad y vamos a considerar sistemas con amortiguamiento. Por amortiguamiento se entiende el siguiente concepto: es la disminución de la amplitud causada por fuerzas disipativas o por fuerzas de fricción. En general, las fuerzas de amortiguamiento pueden variar de forma muy compleja, de modo que los sistemas con fuerzas de amortiguamiento matemáticamente pueden ser muy difíciles de analizar. Vamos a considerar un caso relativamente sencillo para tener un análisis matemático. Y ese caso es donde la fuerza de amortiguamiento es directamente proporcional a la velocidad. Es lo que tenemos acá. La fuerza de amortiguamiento es opuesta, ¿verdad?, a la velocidad y proporcional. Esto nos lleva nuevamente a una ecuación diferencial. Si tomamos la sumatoria de fuerzas, ahora ya no solo tenemos la del resorte, sino que tenemos también la de amortiguamiento. Y esto pues igual a la masa por la aceleración. Un ejemplo de un sistema que se podría modelar aproximadamente por esta fuerza de amortiguamiento es un sistema masa-resorte moviéndose dentro de un fluido. Un fluido vamos a entender que puede ser un líquido o un gas. Al igual que en el movimiento armónico simple, no nos interesa en detalle cómo solucionar esta ecuación diferencial, aunque es un ejercicio relativamente sencillo en la clase de ecuaciones diferenciales. Dependiendo de las condiciones de amortiguamiento, la forma matemática de esta ecuación puede tomar diferentes formas, o el comportamiento del sistema masa-resorte puede ser diferente dependiendo de las condiciones de amortiguamiento. El parámetro que me va a definir cómo se comporta el sistema es la comparación entre B, que es la constante de proporcionalidad de la fuerza de amortiguamiento, y esta otra cantidad que tenemos a la derecha, 2 raíz de K entre M. Si B es menor que esa cantidad, ese caso 1, lo vamos a llamar movimiento subamortiguado. Es un movimiento con un amortiguamiento relativamente pequeño. En el caso que esas dos cantidades sean iguales, B igual a 2 raíz de K entre M, a eso lo llamamos movimiento críticamente amortiguado. Y el último caso, con B mayor que 2 raíz de K entre M, lo llamamos movimiento sobreamortiguado. Entonces vamos a ver cómo se comporta cada uno de esos casos. Entonces por aquí tenemos un gráfico con 3 curvas. El gráfico azul me representa el caso 1, caso subamortiguado. El gráfico rojo me representa el caso 2, críticamente amortiguado. Y la curva roja me representa el caso 3, sobreamortiguado. De los 3 casos, el único que oscila es el caso 1. Tenemos una oscilación, ¿no? Sin embargo, la amplitud de esa oscilación está decreciendo. En los otros 2 casos no tenemos una oscilación. La amplitud solamente tiende a 0 con el tiempo. Y entre el caso críticamente amortiguado y el caso sobreamortiguado, la diferencia es que el sobreamortiguado tiende a 0, es decir, amplitud 0,
más lentamente de lo que lo hace el caso críticamente amortiguado, pero nunca se consigue una oscilación. Los detalles matemáticos de cada una de ellas no los vamos a ver, solamente vamos a ver la solución matemática del caso 1, el caso subamortiguado. Entonces, la solución de la ecuación diferencial que vimos anteriormente está acá. Para el caso subamortiguado tiene esta forma. Vean que hay un coseno y un exponencial. Ahora, la frecuencia de oscilación, vean que tiene un símbolo ahí primado, porque la frecuencia de oscilación del caso subamortiguado es diferente a la del caso del movimiento armónico simple. Entonces, esa frecuencia de oscilación va a ser igual a esta ecuación que tenemos acá. Y vean que podemos ver la solución matemática como una función oscilatoria, ¿verdad? Un coseno que está encerrada dentro de un exponencial. Entonces, ese exponencial es el que me dice cómo va disminuyendo la amplitud. Entonces, vean que la amplitud va disminuyendo exponencialmente con el tiempo. E igual dentro de ese exponencial pues tenemos una oscilación con amplitud cada vez menor. Esa oscilación la da el término coseno. Y ahora vamos a pasar a otro tema. Ahora vamos a estudiar algo que llamamos oscilaciones forzadas y resonancia. Entonces, hasta ahora solamente hemos considerado la fuerza de resorte, pero no hemos considerado una fuerza externa. Entonces eso es lo que vamos a considerar ahora, que vamos a aplicar al sistema, ya sea masa resorte o cualquier otro sistema, una fuerza impulsora, lo llamamos. Esa fuerza impulsora va a tener una frecuencia angular que la vamos a representar por omega sub d. Es decir, vamos a asumir que la fuerza externa que se está aplicando al sistema tiene esta forma, una forma oscilatoria también. Está por un coseno, pero con una frecuencia que no tiene nada que ver con la frecuencia del sistema, ¿verdad? Entonces, al aplicar esa fuerza externa, obtenemos como resultado un movimiento que se llama oscilación forzada. Y esa oscilación forzada se va a dar con una frecuencia angular igual a la de la fuerza impulsora, omega sub d. De modo que ahora tendríamos una ecuación diferencial todavía un poco más compleja que la anterior. Aparte del término de amortiguamiento, tenemos que agregar esa fuerza impulsora, que en este caso va a tener esta forma. Nuevamente no nos interesan detalles de cómo se soluciona esa ecuación, pero la forma de esa solución va a ser esto que tenemos aquí. Un término con la misma frecuencia que la fuerza impulsora. Y otro término en el cual no vamos a entrar en detalles, pero es un término que tiende a cero con el tiempo, es decir, es un término que va a desaparecer, porque lleva incluidos exponenciales negativos. De modo que de cierto tiempo en adelante la única respuesta significativa es esta. Ahora, la amplitud asociada a esa oscilación forzada va a estar dada por esta ecuación. Vean que depende de la fuerza máxima, de la frecuencia de la fuerza impulsora, ¿verdad? Que es omega sub d,
Y omega pues es la frecuencia, se conoce como frecuencia natural, que en el caso del sistema masa-resorte es la frecuencia eh, donde no tomamos en cuenta la fricción. Entonces, observen que si la frecuencia que conocemos como frecuencia natural es igual a la frecuencia de la fuerza impulsora, este término se vuelve cero, ¿no? De modo que dada esta condición se tiene una amplitud máxima, un pico de amplitud. Eso lo tenemos representado en esta figura. Entonces aquí vean que este es el punto donde la frecuencia de la fuerza impulsora es igual a la frecuencia natural del sistema. Entonces vean que en ese punto se da un pico. Se da un pico de amplitud. Y tenemos curvas de diferentes colores que cada una es para diferentes amortiguamientos. La que tiene el pico más pronunciado es la que tiene el amortiguamiento más pequeño. A medida el amortiguamiento se vuelve más grande, el pico se vuelve menos pronunciado. Entonces a estos picos se les llama pico de resonancia. Y a ese fenómeno de tener un pico de resonancia, cuando la frecuencia de la fuerza impulsora es igual a la frecuencia natural, se le conoce como resonancia.